En este apartado vamos a ver cómo se construyen nuevas funciones a partir de otras mediante las que se le ha aplicado una traslación o una dilatación o una simetría. Supongamos que dibujamos la función x cuadrado, es decir, una parábola. Es decir, su gráfica sería algo así. Como sabemos, la forma de una parábola con las ramas hacia arriba, ya que el signo de la x cuadrado es positivo. Supongamos ahora que lo que yo quiero es representar la función x cuadrado más 3. Si nos damos cuenta, estoy representando la misma función de antes, x cuadrado, pero además le estoy sumando a todos esos valores que yo voy obteniendo de la función 3 unidades. Es decir, cuando antes para el valor 1 de la x obtenía el valor 1 de la y, ahora para el valor 1 de la x estoy obteniendo el valor 4 de la y. Antes para el valor 2 de la x obtenía el valor 4 de la y, ya que 2 elevado a 2 es 4. Y ahora, sin embargo, estoy obteniendo el valor 7 de la y. Bueno, pues si nos damos cuenta, lo que hemos hecho es, para los mismos valores de la x, estamos obteniendo valores de la y 3 unidades más arriba, 3 unidades mayores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dibujar la misma gráfica de antes, pero trasladada 3 unidades hacia arriba. Ahora supongamos que quiero dibujar la x cuadrado menos 4, que vuelta a lo mismo, es la misma del principio, la roja, pero al restarle 4 unidades lo que estoy haciendo es bajarla en el eje y 4 unidades hacia abajo. Claro, de la misma manera, cuando yo antes le daba el valor 1 y obtenía el valor 1, ahora sin embargo obtengo el valor menos 3. Antes le daba el valor 2 y obtenía el valor 4, ahora al darle el valor 2 de la x, lo que obtengo es el valor 0 de la y. Por tanto, para las mismas coordenadas x, para los mismos valores de x, lo que estoy obteniendo son valores de la y 4 unidades trasladados hacia abajo, 4 unidades menores. Por tanto, es como si cogiese la gráfica de la función y la moviese 4 unidades hacia abajo. Como vemos, todas estas traslaciones se hacen en el eje vertical, es decir, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y esto se produce, repito, porque lo único que hacemos es, sobre la propia función que habíamos dibujado al principio, sumar o restar unidades. Por eso lo único que hacemos es modificar las coordenadas de la y. Por tanto, para las mismas coordenadas de x, cambian las coordenadas de la y. Y eso hace que el dibujo se mueva en el eje vertical. Supongamos que ahora la que queremos dibujar no es la x cuadrado, sino la x más 1 al cuadrado. Es decir, lo que estoy haciendo ahora no es sumarle una unidad a la función, sino lo que estoy haciendo es sumarle una unidad a la variable x. Es decir, a cada valor de x que yo sustituya le voy a sumar una unidad, eso lo voy a elevar al cuadrado y así obtengo la variable y. Por ejemplo, en este caso, para el valor 2 de la x, estaría obteniendo el valor 9 de la y. En cambio, en el caso de la función x al cuadrado, los valores que obteníamos eran esos de ahí. Por último, vamos a darle otra coordenada más para que esto sea más claro. Si ahora le damos la coordenada 3 para la x, obtengo la 16 de la y. Sin embargo, antes si le daba la coordenada 3, obtenía la 9. Entonces, como veis, me van saliendo las mismas coordenadas, pero desplazadas, no se corresponden con la coordenada x en el caso de la función roja. Por tanto, si dibujamos ahora nuestras coordenadas, como vemos, me va saliendo esta gráfica de ahí. Es decir, lo que ha pasado es que se ha desplazado en el eje horizontal hacia la izquierda. Sin embargo, si en vez de dibujar la x más 1 al cuadrado hubiésemos dibujado la x menos 1 al cuadrado, se desplazaría una unidad hacia la derecha en el eje horizontal. Es un poco al revés. Si se le suma unidad, antes se le sumaba una unidad y subía hacia arriba, ahora se le suma una unidad a la x y parece que tendría que desplazarse a la derecha, pero no, lo que hace es desplazarse a la izquierda y al restarse se desplaza a la derecha. Fijaos, en este caso, si yo quisiese representar esta función, lo que estoy haciendo, fijándome en los ejemplos anteriores, es representar la misma parábola, la x cuadrado, donde le he sumado 3 unidades a la x, por tanto, como hemos visto en el ejemplo anterior, lo que habría que hacer es desplazarla 3 unidades hacia la izquierda, ya que en el eje horizontal era un poco al contrario, ¿no? Cuando se sumaba era hacia la izquierda,
y luego a toda esa función le estoy restando 5 unidades. Luego significa que mi gráfica se va a mover en el eje Y 5 unidades hacia abajo. Por tanto, esa sería la gráfica de esa función. Supongamos ahora que queremos representar la función 3x al cuadrado. Lo que estoy haciendo es dibujar la misma de antes, la x al cuadrado, pero multiplicada por 3. Luego, en este caso, el dibujo será el siguiente. Lo que ocurre con la parábola es que se dilata o se estira en el eje Y. Al multiplicar por un número mayor que 1 y positivo, lo que estoy haciendo es alargarla, digamos, estirarla. Sin embargo, si yo dibujo esta función, la x cuadrado entre 2 o un medio de x cuadrado, lo que estoy haciendo es aplastarla, por así decirlo. Es decir, si le voy dando valores y voy dibujando esa nueva función, como veis la parábola parece que se ha abierto. Es decir, es como si hubiésemos aplastado la parábola con respecto al eje Y, como si lo hubiésemos aplastado y entonces se abre. Bueno, pues cuando multiplicamos por un número positivo y mayor que 1, lo que hacemos es estirar la función, como hemos visto en el caso de la parábola azul. Sin embargo, cuando lo que hacemos es multiplicar por un número positivo menor que 1, 0, algo, como en este caso que es un medio, lo que haces es aplastarla. Por eso la función amarilla tiene esa forma que está un poco más estirada hacia los lados. Ya por último vamos a ver el caso en el que, al igual que al principio, ahora el número no está multiplicado por toda la función, no como antes que era 2 por x al cuadrado, sino que ahora lo que está multiplicado por 2 es la propia x y luego ya tenemos la misma función, ¿no? Elevada al cuadrado. Bueno, pues al igual que al principio, cuando sumábamos o restábamos un valor a toda la función, eso afectaba al eje Y, digamos, se desplazaba arriba o hacia abajo. Ahora, al estar cambiando lo que es la coordenada x, esto va a hacer que cambie en el eje x, en el eje horizontal. Por tanto, antes, al multiplicar por 2 la x cuadrado, decíamos que se estiraba la función, digamos, en el eje Y, pues ahora al multiplicar por 2 la coordenada x, lo que va a hacer es aplastarse con respecto al eje X, es decir, es como si estuviésemos empujando con respecto al eje X y estuviésemos aplastando la función. Sin embargo, en el caso de la función x dividido entre 3 al cuadrado, al estar dividiendo la x pasa como en el caso anterior, pero al contrario. Ahora, al ser un número positivo pero menor que 1, lo que hacemos es estirar, alargar el eje X y la parábola aparece estirada.